Muy buenas noches, compañeros y tutor del curso de pedagogía. Mi nombre es Reinaldo Navarro Montes y trataré de una forma breve responder a las siguientes preguntas que están planteadas en la guía de actividades de esta primera fase, de este primer momento. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué es pedagogía? La segunda dice: ¿cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? La tercera dice: ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Y la cuarta es la que pregunta qué nos motivó pues a estudiar la licenciatura, en este caso la licenciatura en etnoeducación, que es mi carrera de pregrado. En la primera pregunta, ¿qué es educación? Pues entendemos pues que nos educamos para tener una mejor calidad de vida y contribuir al mejoramiento también pues de nuestra sociedad. Se supone que la educación es transformación social, política, psicológica para los pobladores de una determinada comunidad. También es una forma de reproducción cultural, perpetuando las enseñanzas ancestrales. Educar significa potencializar, cualidades físicas, intelectuales y emotivas de los seres humanos. Sin embargo, no hay que olvidar que las sociedades actuales, en este momento, con la mercantilización pues, de la educación en todo el mundo, se confunde el ser con el tener. Es decir, que hay tendencia a educarse, a formarse, a adquirir conocimiento, es con un fin pues lucrativo, financiero, económico. Se ha perdido como el horizonte en ese sentido con relación a los años anteriores, donde la educación, hace muchos años pues, la educación apuntaba era hacia el conocimiento en sí, más que todo. Hoy en día tenemos una complicada situación con esto y es porque nuestra sociedad de la educación, que está tan mercantilizada, pues se centra más que todo es en estudiar para mejorar la calidad de vida y para lucrarse, con fines pues económicos meramente, más que lo que se pueda uno nutrir al interior como ser humano con el mismo conocimiento. Hay una frase que me llamó la atención en el documento que nos anexaron, que es de Millán Patiño, uno de los estudiosos pues, de la pedagogía, que dice: educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que pertenece. Marginado de los grupos humanos, es difícil que ese hombre pueda existir como tal. Es una frase que contextualiza y sintetiza realmente el sentido en sí de lo que es la educación en el ser humano, dentro de una sociedad. La segunda dice que la diferencia entre pedagogía y educación, pues tengo entendido que la educación y la pedagogía son ciencias que van unidas, van de la mano, no se pueden separar, van muy relacionadas, perdón. Por un lado, la educación es recibida por el ser humano voluntaria o involuntariamente. O sea, la educación en sí pues va voluntaria o involuntariamente. Se adquiere por un proceso de formación a través de la vida de una persona. Ya. Pero que es un proceso que se encuentra inmerso a lo largo de toda la vida, desde el momento de la concepción y hasta la muerte misma. Toda la vida pues estará uno adquiriendo educación dentro de cualquier sociedad. Por lo tanto, Delors, otro de los estudiosos de la educación, de la pedagogía y educación, define que el objetivo de la educación es mover al individuo desde una situación heterónoma a una autónoma. Heterónoma a una autónoma. Y el fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos.
capaces de su propia determinación, es decir, que la educación es la formación de la conciencia moral, es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Se supone que educado, el ser humano tiene una capacidad de ser autodeterminante, de tomar sus propias determinaciones, y de tener de saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Pasando por estas tres fases para la educación pasa por tres fases importantes. Una de ellas es que la educación como desarrollo. En esta fase es el educador quien impulsa los cambios en los conocimientos en el educando. Otra fase es la educación como disciplina, la cual surge cuando este desarrollo no se deja a su libre albedrío, sino que se guía para estimularlo o controlarlo. Entonces una es como desarrollo, es cuando el educador impulsa los cambios en los conocimientos en el educando. Es una forma de desarrollarse intelectualmente, por decirlo así. La segunda es como una disciplina, que impone como una normatividad o una disciplina, un orden, ¿sí? Y que es una disciplina y que se guía para estimular o controlar. Es una forma de controlar al ser humano, de controlar a la persona a través de una educación. Y la formación es un proceso mediante el cual el educador busca transmitir conocimientos y orientaciones a su discípulo. Mientras que la pedagogía se define como ciencia, arte, saber o disciplina, y es la encargada de reflexionar la educación que se debe seguir en la cultura, teniendo como objeto el planteo, estudio y solución al problema educativo, acuñada el conjunto de normas, leyes y principios que regulan el proceso educativo. Es decir, que una cosa es educarse a través de toda la vida, adquirir conocimientos a través de la educación, y otra cosa es la pedagogía, cuando rige esa educación misma, la rige, la normatiza, la regula, por decirlo así. Esa es la diferencia entre educación y pedagogía. La otra pregunta es la que habla sobre ¿para qué educar en un contexto latinoamericano-colombiano? Bueno, tengo entendido que en Colombia, igual que en cualquier país latinoamericano, hay muchas condiciones de vida y circunstancias del orden social. Es decir, primero, pues hace 500 años nos impusieron una educación traída por unos europeos cuando los españoles llegaron a Sudamérica, y digamos que se impuso una forma de educación heredada de unas culturas milenarias europeas que ya venían como mezcladas con otras. Sabemos que los españoles, cuando llegaron acá a Colombia y a Sudamérica, pues venía mezclado ya con árabes también, no era auténticamente una raza pura. La educación que impusieron ellos fue desde ese orden, o sea que no existía una educación acorde a una forma de vida que eran las que tenían nuestros indígenas, que ni siquiera tenían la posibilidad de leer documentos, de estudiar con base en textos, sino que era una educación que también era milenaria, pero que se transmitía de manera oral. Era una educación de una forma oral que se transmitía el conocimiento. Por lo tanto, pues no había una comprensión muy clara de lo que era la educación desde el punto de vista de los europeos, y a la educación que se transmitía de manera oral con nuestros ancestros indígenas. Sin embargo, en el contexto latinoamericano-colombiano, hay que tener claro que se ha buscado la forma de tener en cuenta preconceptos de nuestras culturas indígenas para aplicarlas a la educación misma. Es decir, que exista una manera en que se puedan educar nuestras comunidades indígenas sin adoctrinamientos y sin imposiciones eurocentristas,
traídas de Europa, sino que puede haber una manera. Es obvio que existe una forma de que la educación se pueda aplicar en Latinoamérica desde el punto de vista ancestral y buscando la manera de que no se cambien las cosas, sino que se conserven las tradiciones tal cual como existen desde hace varios miles de años. Con todos los problemas sociales que ha tenido nuestra comunidad, nuestra sociedad colombiana, latinoamericana, se han dado muchos procesos de cambios, pero cambios obviamente adaptados y acoplados, amoldados pues a los que tienen el control del modelo económico, el modelo educativo en Latinoamérica. Se ha formado una educación al servicio de unos grupos dominantes y que es así como se ha aplicado a través de muchos años, es decir, una educación para el servicio de otros. No ha habido realmente una autonomía ni una soberanía desde el punto de vista educativo en relación a la forma como se tenga que implementar pues, los desarrollos curriculares o una educación pues, realmente soberana en Colombia. La otra es que dice, ¿qué me motivó a estudiar una licenciatura? Bueno, la motivación para estudiar licenciatura es principalmente el poder transmitir un mensaje, el poder aportar como un grano de arena, a nuestra sociedad a través de la enseñanza. Siempre he contemplado y he considerado que educar o enseñar es una de las mejores carreras, es una que no genera dinero ni ganancias, pero que realmente me satisface como ser humano que soy al interior, pues, espiritual y moralmente. La licenciatura para mí me abre las puertas, primero, a varias cosas, pero una de ellas es a tratar de llegarle a la comunidad, a nuestros compañeros de trabajo quizás, y a las demás comunidades o movimientos sociales, pues que yo hago un trabajo de carácter social en la institución donde estudio, en el SENA, y me desenvuelvo pues con organizaciones sociales, comunales, juntas de acción comunal, en fin, es importantísimo para mí la licenciatura cuando uno, aparte del conocimiento empírico que ha obtenido con los trabajos sociales, con los movimientos sociales, es el conocimiento que se puede adquirir a través de esta forma de educación. Fortalece mucho más el conocimiento para poder hacer el trabajo social como se supone que debe ser la manera correcta y honesta y transparente. Muchas gracias.